Prosiguiendo con nuestro culto divino, a continuación tendremos una parte especial que estará a cargo de la hermana Katy Bondarenko, para gloria y honra de Dios y para nuestro deleite espiritual. Adelante, hermana. No la estoy viendo, pero ya la están buscando. Gracias. Muy feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. Muchas gracias, Katia, por esta música inspiradora.
Si me acompañan, vamos a buscar en Lucas capítulo 18. Un texto muy conocido. Lucas capítulo 18, versículo 15. Allí el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 15, dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Sin duda, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido ser niños de ese entonces para que Jesús nos tocara de alguna manera? No estamos allá en ese tiempo y ya muchos de nosotros ya no somos niños, ¿no? Pero tenemos un niño, Lucas Daniel, y yo quisiera pedirle a Leti y a Néstor si pueden pasar aquí adelante. A Iván también si puede acompañarnos. Fíjense qué carita. Y lo agarramos despierto porque cuando llegó estaba dormidito. Y estamos aquí por deseo de sus padres para agradecer a Dios por el don de la vida manifestado en la vida de Lucas, para pedirle a Dios por los papás, para que les dé sabiduría, para pedir por Iván, para que también Dios lo ayude a ser un buen hermanito, y para pedirle a Dios que guíe la vida de Lucas. Yo quisiera leer un texto que se encuentra en el libro de Salmos, Salmo 127. Y que me parece que da el marco de lo que queremos hablar en esta mañana. Salmo 127. Versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y el versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dios dice acá que Él tiene que ser el edificador, ¿no? Néstor, Leti, ustedes han formado una familia que está creciendo, una familia hermosa y linda, en la cual Dios quiere estar primero. Dios quiere estar en el medio de ustedes, Dios quiere guiar a sus hijos. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová, un préstamo que Dios nos hace a nosotros, seres imperfectos, con muchos defectos, pero aún así Dios confía en nosotros, dándonos a nuestros hijos. En este caso Iván y en este caso a Lucas, ¿no? Y como muchas veces decimos desde aquí al frente, no es fácil ser papá en esta época que nos toca vivir. Pero qué más llevadero es ser papá cuando uno está agarrado de la mano de Dios, cuando uno puede pedir el consejo y buscar la orientación que viene del cielo, cuando uno puede poner a nuestros hijos en las manos de Dios cada día para pedirle que el Señor los proteja, para pedir que el Señor los cuide, que Él los guíe. Y eso nos da la confianza y la seguridad de que están en las mejores manos. Todos hemos sido testigos, muchos de nosotros, de lo que pasó con Nahuel, el hijo de Gabriel y de Marcela. Y yo pensaba, ¿no? Cuando mandamos algunos mensajitos, ellos agradecían por las oraciones, en las dificultades que enfrentamos como papás. Qué lindo saber que tenemos hermanos que nos están acompañando, pidiéndole al Dios de los cielos por nuestros hijos. Chicos, yo sé que lo hacen, pero lo recalco. Permítanle a Dios que esté en el primer lugar, en sus vidas y en su familia. Muchas veces el cansancio, muchas veces las ocupaciones y muchas veces los problemas nos hacen olvidar de lo que es más importante. Dios sigue siendo lo más importante. Y tal vez a Lucas no le dejen una herencia muy grande, ¿no? De dinero o posesiones, pero le pueden dejar algo que es mucho más lindo,
valores, valores cristianos, el conocimiento de un Dios que lo ama, que lo quiere y que lo va a acompañar y lo va a ayudar durante toda su vida. Busquen a Dios y permítanle a Dios que esté con ustedes. Y cuando yo digo estas cosas, muchas veces pienso en mí, ¿no? Uno es imperfecto, comete errores, pero hagan todos los esfuerzos que ustedes puedan para llevar a sus hijos a los pies de Jesucristo. Conocemos el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Inviertan para el presente y para el futuro. En Lucas, en este momento tan especial que lo vamos a presentar, en Iván, que sé que lo están haciendo. Y no hay nada más lindo para un papá, ni emoción más grande, que presentar a nuestro hijo, dedicarlo, decirle a Dios: es nuestro, nos lo prestás, pero lo ponemos en tus manos para que vos guíes su vida. ¿Vamos a hacerlo, les parece? ¿Vamos a arrodillarnos? ¿Se quedará conmigo? A ver. Ahí está. Muy bien. ¿Nos arrodillamos? Bendito Señor que estás en los cielos, Padre querido. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, Padre, porque en algún momento de de nuestra vida, te cruzaste en nuestro camino y nos mostraste que no hay nada más lindo que estar al lado tuyo. Y en especial en este momento estamos arrodillados con Néstor, con Leticia, con Iván, Señor, y con Lucas en mis brazos para pedirte por él, Señor. Agradecerte por el don de la vida. Agradecerte porque lo has cuidado y lo sigues cuidando. Agradecerte, Señor, porque es un bebé hermoso que ha alegrado el hogar de Néstor y de Leticia. Agradecerte, Señor, porque eres maravilloso, Padre. Y queremos pedirte por los papás, pedirte por Néstor, por Leticia, para que estés con ellos, para que los estés acompañando, para que tú los sostengas, Señor, para que les des paciencia, para que les des sabiduría, para que ellos puedan darte a ti el lugar que tú te mereces y puedan ver, Señor, que al darte el lugar que tú te mereces, tú armonizas y ordenas todo en la familia. Bendícelos ricamente como papás y ayúdalos. Quiero pedirte por Iván, para que también tú lo ayudes, Señor, como hermano mayor, a ser un buen hermano, que ame a su hermano, que lo cuide y que también lo guíe y lo ayude en el camino de esta vida. Y en especial, Señor, quiero pedirte por Lucas, para que tú estés en este momento en especial. Queremos dedicarlo, queremos presentarlo delante de tu presencia y pedirte, Señor, que tus santos ángeles lo acompañen y lo cuiden, que tu Santo Espíritu lo guíe y que él pueda conocer al Dios que le dio la vida y por sobre todas las cosas amarlo y decidir ser un fiel siervo de él. Por eso, Señor, en este momento como ministro del Evangelio lo dedico para la honra y la gloria de tu nombre. Bendícelo con tu poder, con tu amor y con tu misericordia. Dios querido, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora es tuyo. Ahí está. Ustedes saben que aquí por lo menos tenemos una costumbre, ¿no? Cada niño tiene su Biblia y Lucas no es la excepción. Así que aquí tenemos la Biblia especial de Lucas, donde Lucas va a poner su firma. ¿Qué tienen que hacer todos ustedes ahora? Esta es la firma auténtica. Que nadie toque la Biblia de Lucas, por favor. ¿Se la damos? ¿A quién se la damos? ¿Néstor? Bueno. Pero tenemos algo más también. El papá y el hermano han preparado una parte especial para este momento tan especial. Se han preparado. Los dejamos a ellos.
besito, Iván. Dios te bendiga mucho. Néstor, Dios te bendiga mucho, querido. Después se los completo. Que Dios los bendiga mucho. Muy bien, hermanos. Seguramente ustedes, los que han recibido el boletín, han visto en la parte delantera que el programa de Sociedad de Jóvenes de la tarde de hoy se va a proyectar una película, es la última película producida por el pastor Alejandro Bullón. El título que aparece ahí es El Regreso. En el DVD que yo tengo se llama El Retorno, pero el regreso, el retorno, es más o menos, es igual, es parecido. Es una película muy especial y el tema con el que vamos a meditar esta mañana tiene que ver con la película también. Estamos queriendo empezar a las 18 en punto. 18 en punto. Vengan, acá la hermana directora del coro dice amén, dice, que comenzamos a las 18 en punto. Para aquellos que vengan temprano, tenemos preparado un regalito. Pero ese regalito, ¿para quién va a ser? Para los que lleguen temprano. Así que los que llegan temprano van a tener un regalito. Es una película muy linda, muy recomendable y que nos va a ayudar mucho. Así que vengan, por favor. A las 18 tenemos este programa de la película por la tarde. Saben que durante esta semana pasó algo conocido por mucha gente a tal punto que calculan los que ven estadísticas que lo que sucedió tuvo un pico de casi 40 puntos de rating. Y aquel que no vio televisión, de alguna manera, se enteró o lo escuchó. Se estaba jugando un partido muy importante por la Copa Libertadores de América. Jugaba Newell's Old Boys de Rosario con Boca Juniors y llegaron a un empate. Tenía que definirse un ganador, así que en el reglamento estaba establecido que tenían que ir a patear penales. Está establecido que tenían que patear 5 penales y si ninguno de los dos sacaba una diferencia sobre el otro equipo, después pateaban un penal un equipo y un penal otro equipo. Se dio un hecho anormal, a tal punto que si nosotros sacamos cuenta y tiene que patear 5 penales por equipo, serían 10 penales. Se terminaron pateando 26 penales. Y aquellos que tal vez estaban mirando el televisor decían, ¿cuándo termina esto? Porque o lo pateaban afuera, o el arquero atajaba, algo pasaba y parecía que no terminaba más. Pero yo me quiero quedar con el primer penal. Pero acá yo no quiero hablar ni de River, ni de Boca, ni de San Lorenzo. Quiero hablar del hecho en sí. Para los que vieron el partido, el primer penal de Boca lo pateó un jugador muy conocido, Román Riquelme, jugador de la selección, jugador muy virtuoso. Y por lo general, cuando alguien va a patear el primer penal, se manda al mejor. ¿Para qué? Para que al hacer el gol le dé confianza a los otros jugadores y entren con más envión. Ahora, este hombre puso la pelota donde tenía que ponerla, tomó carrera, pateó y el arquero se quedó parado y atajó el penal. Ahora, yo quiero que ustedes traten de hacer lo siguiente. Traten de ponerse en la piel de Riquelme. Lo que él habrá sentido, lo que le habrá pasado por la cabeza. Era un penal importantísimo, la cancha llena, todos gritando, la mitad esperando que lo errara, la otra mitad esperando que metiera el penal. De ese penal dependía la clasificación, que sus compañeros tuvieran ánimo, el mejor jugador, y erra el penal. Tal vez él dijo, quiero desaparecer, ¿no? Que me trague la tierra. Pero más allá del deseo, yo esto no lo sé, pero calculo que habrá pasado. ¿Qué anhelaba Riquelme? Aparte de que entrara la pelota, ¿no? El reconocimiento, sí, pero más que eso, ¿saben qué yo pienso que anhelaba? Primero, 2 cosas anhelaba. Que sus compañeros metieran todos los penales y que el arquero de ellos atajara uno para que Boca por lo menos quedara. Pero otra cosa más anhelaba. Cuando vio que
iban pasando los penales, que se atajaban, que tiraban afuera y que iban empatando, ¿qué anhelaba él? Otra oportunidad. Otra oportunidad. La oportunidad de reivindicarse. La oportunidad de hacer las cosas bien. La oportunidad de patear y meter el penal. Y tuvo esa segunda oportunidad. Y conocemos la historia, pateó y metió el penal. Y yo en esta mañana quiero hablarles no de Boca ni de Newell's. Quiero hablarles de segundas oportunidades. Segundas oportunidades. ¿Te han dado segundas oportunidades en tu vida? ¿Sí? ¿Sí? Es lindo cuando nos dan segundas oportunidades, ¿no? Es lindo cuando por ahí vos le erraste, cometiste una equivocación y te dan una segunda oportunidad. Uno lo desea, uno lo anhela, uno lo espera. Ahora, ¿somos capaces de dar segundas oportunidades? Recibirlas nos gusta. ¿Darlas? ¿Somos capaces de dar una segunda oportunidad a aquel que falló, a aquel que le erró? Y no estoy hablando de un penal, ¿eh? Estoy hablando de cosas de la vida, de cosas que te pegan, de cosas que te hacen mal. ¿Somos capaces de dar una segunda oportunidad? Nos gusta recibir, pero ¿y dar? Y tal vez, muchas veces, la historia de nuestra vida, de las cosas que han pasado en nuestra vida, pueden ser como la historia de Juan. En algún momento Juan creció en la iglesia, se crió en la iglesia, a tal punto que por lo que uno puede ver, Juan era bastante consagrado. Él tenía un tío especial, su tío era evangelista, y de tanto estar en contacto con el tío, de escuchar las historias que el tío decía, él dijo, me gustaría acompañarte, tío. Así que salió con el tío a predicar. Pero no se sabe bien por qué. Si fue las adversidades, el frío, la falta de comida o las persecuciones, en algún momento Juan decidió abandonar a su tío y se fue. Pero después, por esas cosas de la vida, algo le hizo clic en su cabeza. Y él dijo, la verdad que yo podría volver con el tío. ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué lo abandoné? Y quiso volver. Y cuando quiso volver habló con el tío dijo, sí, vení, tenés las puertas abiertas. Pero uno de los colaboradores del tío dijo, no, vos fallaste, vos te equivocaste, vos no podés estar con nosotros. ¿Conocen esta historia? Aparece en la Biblia. Si ustedes me acompañan, vamos a buscar en Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Versículo 12. Hechos capítulo 12, versículo 12. Allí nos encontramos con un personaje muy conocido de la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 12. Pedro había sido puesto en la cárcel, había sido encarcelado y amenazado. El pueblo de Dios, la iglesia primitiva de aquella época, se reunió a orar en una casa en especial. Era la casa de María. La Biblia dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Imagínense ustedes, en el medio de la persecución, que vos abras tu casa para que oren y que encima ores por aquellos que están persiguiendo, era porque, podríamos decir, cierto tipo de consagración tenías. Porque si no, la casa no la abrís, a riesgo de que te lleven a la cárcel o que te maten. Ese era el contexto en el cual nació Juan Marcos. Un hogar cristiano, un hogar consagrado, un hogar que se la jugaba a pesar de las adversidades. Y yo me imagino a Juan Marcos tal vez en ese momento conociendo a los primeros discípulos, teniendo contacto directo con Pedro, con otros discípulos, sabiendo las cosas que pasaban y estando atento y metido en las cosas de la iglesia. Y así fue creciendo Juan Marcos. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé era el tío de Marcos, de Juan Marcos. Así que seguramente Juan Marcos escuchó un montón de historias.
Y en algún momento cuando vio que Bernabé y Pablo estaban preparando las cosas para irse, dice, ¿los puedo acompañar? ¿Pero estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Querés venir? Sí, los puedo acompañar. Y se los llevaron. No a jugar, no a pasear, a predicar el Evangelio. Y en el capítulo 13, en el versículo 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también, ¿a quién? A Juan de ayudante. Juan ayudaba, Juan Marcos ayudaba. No fue a pasarla bien nada más, fue a ayudar. No sé si tal vez era el que hacía la comida, el que llevaba los bolsos, el que anotaba a la gente cuando entraban en la campaña evangelística. No sé si era el que acomodaba el micrófono o el que ponía el pizarrón. Él ayudaba. Siguiendo con la historia de Juan, versículo 13, dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este que los ayudaba, este que los acompañaba, este que quiso ir con ellos, dice la Biblia que se apartó. No dice otra cosa la Biblia. No sabemos qué fue lo que pasó. No sé si, de paso, las condiciones en las cuales se predicaba no eran las mejores. A Pablo más de una vez lo apedrearon, lo echaron, lo metieron en la cárcel. Así que, siendo el joven, no sé qué tuvo que enfrentar. La Biblia dice que apartándose de ellos. Tampoco dice si se apartó en buenos o en malos términos. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de algo. Si seguimos con el relato de la vida, vayamos a Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Y de paso, les dije, no se pierdan la película de esta tarde, ¿no? ¿No se los dije? No se la pierdan, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora y con lo que vamos a hablar a la tarde. Versículo 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Che, Bernabé, ¿qué te parece si volvemos? ¿Cómo estarán los hermanos allá que pasó tanto tiempo? Y este hermanito, ¿te acordás que oramos tanto? ¿Habrá avanzado en la vida? ¿Estarán en la iglesia? ¿Cómo estará la iglesia? Y Bernabé, que era el tío de Juan Marcos, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo que había apartado y no había ido a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Hizo bien Pablo? ¿Hizo bien Bernabé? ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Qué haces vos de paso con aquel que te falló? ¿Qué hubieras hecho vos si hubieras estado en el lugar de Bernabé? Primero, Juan, que se quiere disculpar y que quiere ir con vos. Y después, ¿qué harías en el lugar de Pablo? Y fíjense qué fuerte lo que dice Pablo. No quiero que venga. Este se apartó. Nos abandonó. ¿Es el micrófono? De alguna manera, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Qué hubiéramos dicho? Vuelvo a repetir, nos gusta recibir oportunidades. ¿Las damos? ¿Saben que muchas veces nosotros, hasta casi diría, cuando vemos la historia de Jonás, este Jonás, ¿cómo puede querer que sean destruidos? Este Jonás, ¿cómo? Y algunas veces me parece que nosotros somos medio Jonás, cuando deberíamos ser más Oseas. Un Jonás que quería, no, Dios, ¿para qué querés que le predique? Si le predico se van a salvar y vos los vas a perdonar. O sea, ¿qué quería? ¿Que los destruyeran a los de Nínive? Y después tenemos un Oseas que perdona lo que parece que es imperdonable. ¿A quién nos asemejamos más? ¿A un Oseas o a un Jonás? Y de paso, ¿qué pasó con Juan Marcos? Porque la historia sigue hasta acá. Y de paso, ¿qué puede llegar a pasar cuando vos sos capaz de dar una segunda oportunidad a otra persona? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Saben que cuando uno lee la historia de Juan Marcos se da cuenta lo que puede llegar a pasar? Tan solo si muchos de nosotros, cuando digo nosotros me incluyo yo,
hubiéramos actuado distinto en algunas circunstancias de nuestra vida. Tan solo si nosotros con una palabra o con un gesto hubiéramos hecho algo distinto, hubiéramos causado un efecto positivo y muchos que tal vez se alejaron de Dios estarían más cerca. Fíjense lo que pasa con Juan Marcos y fíjense lo que pasa cuando nosotros somos capaces de actuar con esa palabra que muchas veces tenemos en nuestros labios, pero que muchas veces muy poco vivimos, cuando actuamos con amor. ¿Y por qué digo que muy pocas veces vivimos? Porque muchas veces pareciera que nosotros le tiramos a la otra persona toda nuestra santidad, como si fuéramos los más santos. Y alguno puede pensar, no, pero pastor, yo no hago eso. Pero cuando yo me la paso acusando y diciendo cosas de la otra persona, veladamente le estoy diciendo a la otra persona que yo soy el santo. Vos no sos tan santo, yo soy santo. Y yo con mi mujer lo he hablado algunas veces. Yo tengo un gran defecto. Y ese gran defecto tiene que ver con que muchas veces uno no es que busca, pero ve enseguida el defecto de algunas personas. Y hay veces que tengo que luchar contra mí mismo y le tengo que decir a Dios, Dios, yo no estoy para ser juez de nadie. Yo no estoy para dar un veredicto. Yo no estoy para esto. Pero es como que nuestra tendencia humana se larga a hacer eso. Ahora, fíjense lo que pasó con Juan Marcos. Imagínense este momento crucial. Cuando nosotros somos capaces, hermanos, de dar una segunda oportunidad a aquellos, vamos a hacerlo más extremo, a aquellos que no se la merecen. Porque uno dice, si se la merece, si no se la merece, no se la doy, ¿no? Vamos a ser más extremos, a aquellos que no se la merecen. Podemos lograr efectos inimaginables en la vida de las personas. ¿Saben cuál es el primer efecto que podemos llegar a lograr? Podemos generar confianza en las personas. Mucha gente no se vuelve a Dios porque se siente tan pecadora, se siente tan lejos de Dios, piensa que se alejó tanto de Dios que ya no puede volver. Y muchas veces lo poco que podemos hacer nosotros es como si le dijéramos, Dios te está extendiendo la mano, volvé. Cuando nosotros somos capaces de dar una segunda oportunidad, generamos una confianza en la persona, la animamos, la motivamos. Fíjense lo que pasó aquí, en el versículo 15, versículo 38 y 39, ahí aparece. Versículo 37, perdón. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo. Disculpen lo que voy a decir. ¿Qué desacuerdo? ¿Se imaginan la discusión que hubo? ¿Ustedes se lo imaginan a Pablo tranquilo? ¿Hablando? Pablo era una persona fogosa. Bernabé era más tranquilo. Pero ¿se imaginan Bernabé diciéndole... Che, Pablito, mirá, ¿sabés que te acordás mi sobrino que se fue? Bueno, ¿sabés que volvió a la iglesia, Volvió a la iglesia y quiere estar con nosotros y quiere ir a predicar. ¿Te parece que lo llevemos? No, ese con nosotros no va. Pero Pablo, acordate, ¿te acordás que vos estabas en Damasco? Yo te fui a buscar cuando los hermanos no te querían ver y yo te llevé y yo te acompañé. Sí, no, pero este hizo algo mucho peor. Este no merece una oportunidad. Empezaron a discutir. Ahora imagínense esta escena. Bernabé llegando con Juan Marcos y Pablo discutiendo y Juan Marcos ahí mirando. Y mirando que el gran apóstol Pablo era el que decía que no y mirando a su tío que estaba sacando la cara por él. ¿Cómo se habrá sentido Juan Marcos? Capaz que si escuchaba los argumentos de Pablo decía, no, la verdad que no merezco ir, no tengo que ir, no merezco perdón. Pero cuando lo escuchaba a Bernabé que decía, este confía en mí, este se la está jugando por mí, este está haciendo algo por mí, más que ponerme la mano en el hombro y decirme, vamos a orar por vos. Este está haciendo algo mucho más práctico y más directo. Este está haciendo algo que yo estoy necesitando. Hermanos queridos, y cuando uno lee el resto de la historia de Juan Marcos, nos vamos a dar cuenta que Juan Marcos no se quedó con el no de Pablo, sino que se quedó con el sí de Bernabé. Y cuando se quedó con el sí de Bernabé, su confianza aumentó.
se sintió aceptado, se sintió reconocido y empezó el proceso de restauración de su vida. Cuando nosotros somos capaces de dar una segunda oportunidad, generamos una confianza que no tiene límites. ¿Recuerdan ustedes Pedro? ¿Cuántas veces lo negó a Jesucristo? 3 veces. Y en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan, Pedro está ahí, está Jesús, se pone al lado de Jesús y el diálogo comienza así. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Apacienta mis ovejas? Por segunda vez. Aparte yo me imagino que en esa conversación Pedro estaba ahí medio escondido, si lo había negado 3 veces. Jesús le había dicho, vos me vas a negar. Y él dijo, no, yo no te voy a negar. Lo negó 3 veces. Y ahora está con Jesús. Me imagino que estaba así acurrucado. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y por 3.ª vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. ¿Por qué 3 veces? Porque 3 veces lo negó. ¿Por qué 3 veces? Porque Pedro necesitaba la confianza de Jesucristo y sentir que Jesucristo le había perdonado y sentir que Jesucristo confiaba en él. Y a partir de ese momento Pedro se transformó en el Pedro que todos conocemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo generó confianza en la vida de Pedro, dándole una segunda oportunidad. El mismo efecto podemos causar nosotros, hermanos, cuando permitimos o cuando somos capaces de dar otra oportunidad a quien no se la merece. Ahora, fíjense el segundo efecto que podemos causar en la vida de las personas. Por lo general, las personas que anhelan esa segunda oportunidad terminan reaccionando en forma positiva. Fíjense el ejemplo de Juan Marcos. Filemón, el libro de Filemón, un libro chiquito, cortito, difícil de encontrar. Filemón, ni siquiera tiene capítulo, versículos tiene. En el versículo 24, el que está escribiendo la carta de Filemón, ¿quién es? Es Pablo, el mismo Pablo que no quería saber nada con Juan Marcos. Y Pablo acá dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿qué dice? Mis colaboradores. ¿Y de qué Marcos está hablando? De Juan Marcos. ¿Pero cómo? ¿No era que era un traidor? ¿No era uno que había abandonado la causa? ¿No era uno que los había dejado en banda? Ahora dice, mi colaborador. Y vamos a otro versículo que se encuentra allí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a quien dice, a Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué Marco? Juan Marcos. Ahora lo llama colaborador. Ahora le dice que me es útil para el ministerio. ¿Aprovechó la oportunidad Juan Marcos? Sí que la aprovechó. Él podría haber pasado refunfuñando en contra de Pablo, diciendo, este Pablo, ¿qué se piensa qué? Este Pablo hace campaña del Evangelio, habla del amor de Cristo, pero no vive el amor de Cristo. Este Pablo se la pasa predicando, pero de amor no tiene nada. Eligió quedarse con el sí de Bernabé. Y la confianza que generó en Juan Marcos, el sí y la segunda oportunidad que le dio Bernabé, hicieron que él reaccionara en forma positiva. Ya no es llamado uno que los abandonó, que se apartó. Ahora es llamado un colaborador, un útil para el ministerio del Señor. Hace muchos años atrás un amigo mío me contaba que estaba predicando para unos chicos que se drogaban y él había conseguido hacer un grupo pequeño y estaban estudiando la Biblia y mientras estaban estudiando la Biblia allí, algo pasó. Él me dice que
Los chicos apreciaban mucho que él fuera, que estuviera, porque estaban encontrando algo bueno o una nueva oportunidad para sus vidas. Y cuando estaban allí estudiando la Biblia, en una serie de Semana Santa, vino uno de una banda rival y empezó a tirar piedras. Que lo vamos a reventar, que le vamos a dar, que esto, que lo otro, lo esperamos abajo del puente. Y mi amigo me dice que él estaba ahí reunido y cuando vio todo eso no entendía nada. Y menos entendió la reacción de los chicos cuando los otros lo vinieron a provocar. Y dice que en 5 segundos, dice, Andrés, no los pude parar. Se levantaron de la mesa, agarraron unos palos, unos cuchillos, rompieron una botella y se fueron todos abajo del puente. Y yo le digo, ¿y qué hiciste? Y yo salí corriendo atrás de ellos. ¿Y para qué saliste corriendo atrás de ellos? No sé, yo salí corriendo atrás de ellos. Y dice que, como en las películas, cuando está abajo del puente, todo oscuro, que cae agua, y que está un bando que aparece por acá y otro por acá, dice, estaba el bando de los que vinieron a provocar y de los chicos que estaban estudiando conmigo, y se iban a juntar, se iban a pelear, y yo los trataba de parar y no podía. ¿Y qué hiciste? Mira, hice algo que no sé hasta ahora cómo me salió. Dice, me paré en el medio. ¿Y te paraste en el medio y qué hiciste? Levanté la mano y dije, en el nombre de Jesucristo, paren ya esto. Y digo, ¿y qué pasó? No sabés, Andrés, hasta el día de hoy no me explico lo que pasó. Pero cuando yo dije, en el nombre de Jesucristo, paren esto, los míos, podríamos decirlo del grupo pequeño, ¿sabés lo que hicieron? Tiraron los cuchillos, tiraron las botellas, tiraron los palos, agarraron y me dijeron, vení con nosotros, y se volvieron conmigo a estudiar la Biblia. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y yo sé cuál es la respuesta. ¿Saben por qué? Mi amigo les había dedicado tiempo, mi amigo les había dedicado amor, energía, mi amigo nunca los había juzgado, sino que los había tratado como otros nunca los habían tratado. Y ellos pudieron darse cuenta que estaban obrando de una manera equivocada. Amor se responde con amor. Y cuando nosotros somos capaces de dar una segunda oportunidad amorosa, generalmente el que la aprovecha responde también con amor. Y el tercer efecto que se produce cuando somos capaces de dar una segunda oportunidad tiene que ver con que aquellos que responden positivamente se terminan convirtiendo en fieles hijos de Dios. Si ustedes me acompañan, vamos a buscar Colosenses 4:10. Siguiendo la historia de Juan Marcos. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿quién? El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. De paso, si uno lee unos versículos anteriores, se encuentra con que Pablo empieza a hablar de algunos que lo abandonaron. Entre esos uno conocido que es Demas. Y Demas me ha abandonado siguiendo al mundo. Pero Marcos se mantuvo firme hasta el final. Y no solamente con Pablo, porque si vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Versículo 13, perdón. El que escribe ahora no es Pablo, es Pedro. Y él dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, ¿y quién? Y Marcos, mi hijo, que yo sepa, Pedro no tenía ningún hijo, pero sí tal vez un hijo espiritual. Y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Qué Marcos? Juan Marcos. Y hermanos queridos, la mayoría de los eruditos coinciden en afirmar que el Evangelio según San Marcos, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Juan Marcos. Es más, lo escribió no porque haya tenido contacto visual, sino porque Pedro le contó y él escribió. ¿Cómo? ¿El traidor? ¿Cómo? ¿Aquel que se alejó de la causa de Dios? ¿Cómo? ¿Aquel por el cual nadie daba 2 centavos? Sí, el mismo. El mismo que recibió una mano amiga, el mismo que recibió una segunda oportunidad, el mismo que la aprovechó y el mismo que fue útil para la causa de Dios. Tan solo
porque alguien se la jugó por él. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos aquí porque alguien se la jugó por nosotros? Yo hice el Apocalipsis, hice la fe de Jesús 2 veces, y la persona que me venía a ver seguía insistiendo, y me seguía hablando con amor, y nunca me juzgó, y siempre me invitó. Y si yo estoy acá, es por esa persona. Y si vos estás acá, es porque alguno se la jugó por vos. Tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tía, un hermano de iglesia. Alguien estuvo a tu lado acompañándote en ese proceso que te llevó a darte cuenta que tal vez no estabas actuando de la mejor manera, pero que podías actuar de una manera mejor. Porque nosotros hemos sido llamados a dar oportunidades, no a hacer otra cosa. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de la vida de de Juan Marcos si no hubiera existido Bernabé? Porque si fuera por Pablo, chau, perdido, completamente. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si no hubiéramos tenido a nuestro Bernabé espiritual que nos ayudó a estar con Dios? La película de esta tarde tiene relación con este tema. No se la pierdan, porque el primero que nos dio oportunidades a vos y a mí es Dios. Y hasta podríamos decir segundas oportunidades también, porque Jesucristo vino para eso, para que la aprovechemos, para que nos agarremos de Él y disfrutemos de lo que Él nos quiere dar. Ninguno de nosotros está exento de errarle, de caer y de equivocarnos. Pero ninguno de nosotros tiene la condición exclusiva de ser el juez de otro. Y quizá alguno de ustedes diga, pastor, está bien lo que usted está diciendo, pero ¿qué pasa cuando se disciplina a una persona en la iglesia? Y yo pregunto, si vos tenés un hijo y tu hijo comete una equivocación y va a parar a la cárcel, ¿lo dejás de querer? ¿Lo dejás de querer? Lo seguís queriendo. Pero las consecuencias de lo que hizo, las tiene que vivir. La iglesia tiene sus normas que sacamos de la palabra de Dios. Y cuando una persona comete un error, no estamos de acuerdo, pero no dejamos de amarlo. Ni le sacamos la salvación. Porque la salvación es algo individual entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir dando oportunidades para que esa persona se restaure, para que esa persona se agarre de Dios y vuelva a hacer lo que Dios quiere para su vida. ¿Y hasta cuándo, pastor, damos oportunidades? En algún momento Pedro se le acercó a Cristo, ¿no? Como haciéndose, permítanme, como haciéndose el cancherito se le acercó. Jesús, hasta 7 veces. Como diciendo, él esperaba que Jesús dijera, muy bien, Pedro, muy bien. Porque los judíos más de 3 veces no te perdonaban. O sea, si te perdonaban 3 veces era súper. Ahora Pedro hace 3 más 3, 6 y una más le pongo y listo. Ahora le digo a Jesús y lo mato, lo tengo en el bolsillo. Jesús hasta 7 veces. ¿Y Jesús qué le dijo? Yo te digo 70 veces 7. Yo me imagino la cara de Pedrito, ¿no? Cuando Jesús le terminó de decir eso. No se lo esperaba, no se lo esperaba. Y hermanos queridos, yo estoy hablando de segundas oportunidades. ¿Cuántas segundas oportunidades tuvimos en nuestra vida? ¿Y cuántas segundas oportunidades tenemos que seguir dando a aquellos que la necesitan? Ayer escuché una historia impresionante. No la conocía. Espero contarla bien. Estuve con Feliciana. Feliciana me contó algo de su historia. Ella, mamá de 5 hijos, y ella me contaba que en algún momento de su vida conoció a Dios, la iglesia, y el marido le dijo, ¿la iglesia o yo? Y ella dijo, la iglesia. Tenían 2 casitas, una casa a 1,5 cuadras de la otra, o 2 cuadras más o menos, y el marido se fue y la dejó con 5 hijos. Y ella me decía, y yo le dije, Feliciana, ¿y usted no tuvo más contacto? Sí, teníamos contacto. Él venía todas las mañanas. ¿Y a qué venía todas las mañanas? Ella me dice, a molestar. Dice que abría la puerta de la heladera y dice, ¿y el evangelio te da de comer? Y venía a torturarla porque ella había elegido a Dios. Y ella me contaba que se tuvo que hacer cargo de los hijos,
cargo en la comida, en la educación, en la vestimenta, pero el marido 1,5 cuadras, 2 siempre. Y siempre a molestar. Y hasta ella me contaba que cuando el marido no trabajaba, venía para que ella le hiciera la comida. Y yo le digo, Feliciana, ¿y él le daba algo? No, era de lo que yo trabajaba, le daba la comida. Dice, pero yo nunca quise hacer problema, no quise molestar, y yo siempre esperaba que él de alguna manera reaccionara. Y yo le pregunté, Feliciana, le digo, ¿y qué contacto tuvo con sus hijos? Y cuando los chicos crecieron en algún momento. Dice, pero un día pasó una cosa, me dice. Nicómedes, Nico le decían, calculo yo, se llamaba él. El más chiquito, Víctor, se quería bautizar, tenía 11 años. Pero no le quisieron decir al padre, porque si le dicen al padre, se armaba la hecatombe. Así que él le contó a un amiguito. Le dijo, che, hoy me voy a bautizar, te invito. Así que el amiguito, como no sabía el horario, fue a la casa. Y ellos ya habían ido antes a la iglesia. ¿Y en la casa quién estaba? El papá. Dice, no, yo vengo porque Víctor se va a bautizar, quería saber a qué hora. Y el padre no sabía, pero el padre dijo, sí que se va a bautizar. Volvieron todos contentos, felices. Y cuando volvieron, Nico estaba esperando a su esposa con un revólver. Y le apuntó con el revólver. Dice, ¿de dónde sacaste autoridad? Pasaste por arriba mío. ¿Quién te pensás que sos? Y imagínense un montón de cosas. Ella me contaba a los chicos llorando, gritando, para que el padre no hiciera nada. Y ella me dice, pero pastor, ¿sabe qué? Yo no tenía miedo. Y hasta que ella me dice que uno de los nenes mayores le pudo sacar el revólver, él se fue a dormir a una pieza, ella a otra. Pero todo fue así hasta que en algún momento él viajó y cuando volvió, vino con otra señora. Y seguían viviendo más o menos cerca. Y hasta él le decía, no la quería ir a ver a la que sería la nueva. Y ella me contaba que en algún momento se cansó de esta nueva señora o tuvo problemas y decidió irse a Mendoza a comprar un lugar y le pidió a ella que lo acompañara. Así que ella fue, la acompañó, compró una casita allá en Mendoza y se quedó en Mendoza. Con el tiempo, él era un hombre mayor, tuvo problemas de la cintura para abajo, con imposibilidad de caminar. Y en algún momento, una de las hijas fue a visitarlo y hizo contacto con hermanos de iglesia. Así que mandó a los hermanos y empezaron a estudiar la Biblia. Y dice que llegaron hasta el estudio 16 y más o menos ahí se quedó. Pero dicen que era interesante cómo le estudiaba, porque él veía la Biblia y comparaba texto con texto y lo que estaba en los estudios bíblicos. Y Feliciana me contó que lo que más le llamó la atención en algún momento fue todo el tiempo que estuvo viendo el tema del bautismo. Y veía y reveía y buscaba y ta. Cuando la hija se quiso volver, le dijo, no, vos no te vas, antes de que vos te vayas yo me quiero bautizar. Imagínense el impacto para la hija, para Feliciana. Mandó llamar a algunos que estaban por allí y Feliciana me dice, pastor, yo nunca pensé que esto iba a suceder. Y me dice, nos pidió perdón por un montón de cosas que habían pasado. Llamaron al pastor y al pastor le dijo, pastor, yo acepto a Jesús como mi salvador personal. Y el pastor dijo, bueno, el hombre está imposibilitado de bautizarse, está bien, si aceptó a Jesús ya está. Y el hombre dice, no, le dijo a la hija, antes que vos te vayas, yo quiero que me bauticen. Hicieron los preparativos, lo bautizaron y hasta donde me contó Feliciana ayer, a la semana de bautizarse, Nico falleció. Con aproximadamente 90 años de edad. Y vos te pones a pensar, ¿vos le hubieras dado una oportunidad a Nico? ¿Vos le hubieras dado una oportunidad? Yo solamente con la historia que me cuentan pienso, no sé si le hubiera dado una oportunidad. Y yo escuchaba ayer a Feliciana, cómo ella me contaba, cómo ella me decía que no guardaba ningún tipo de rencor. ¿Y saben qué, hermanos?
Algunas veces yo pienso que amo y no sé si amo. Porque el amor se ve en forma práctica, no de la boca para afuera. Y cuando vos y yo seamos capaces de dar segundas oportunidades, como Dios nos da y como Dios quiere que demos, vamos a ver a muchas personas que las van a aprovechar. Vamos a ver a muchas personas que se van a volver a Cristo. Y vamos a ver a muchas personas que te van a agradecer de corazón que vos los hayas ayudado y los hayas acompañado. El Señor desea que seamos ayudadores, colaboradores de su causa y que seamos dadores de segundas oportunidades. Depende de nosotros que lo hagamos o no. Si lo hacemos, hermanos, podemos llegar a ver los grandes milagros que tanto esperamos. Y no porque Dios no los quiera hacer, sino porque muchas veces nosotros imposibilitamos que Dios lo pueda hacer. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude y que Dios me ayude a ser un dador de segundas oportunidades.